Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. ¿Cómo nos ha afectado este tiempo de pandemia en relación con nuestros hijos? ¿Se ha incrementado nuestra relación con ellos o se ha hecho más grande la brecha generacional? ¿Cómo los ha afectado la pandemia con las limitaciones que ha impuesto, el aislamiento que han tenido en sus interacciones sociales? ¿Cómo los ha afectado su excesiva exposición en las redes sociales? ¿Cuáles son los peligros que enfrentamos en el día de hoy como padres? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Daniel Elías Robles, quien es consultor en ciberseguridad, y Daniel conjuga el conocimiento tecnológico y el conocimiento de los principios bíblicos para hablar de este tema. Y sobre todo, es padre de una joven de 16 años y está trabajando con este tema con su hija. Daniel, ¿cómo te encuentras? Bienvenido. Siempre un gusto compartir contigo y el resto del equipo, Eduardo. Gracias por invitarme una vez más. Siempre eres bienvenido en medio nuestro, Daniel. Tus conocimientos de ciberseguridad, tus conocimientos tecnológicos y tu conocimiento bíblico de tu labor en el ministerio pastoral han sido de mucha edificación y de mucha ayuda en nuestros programas. Daniel, ¿cuáles son los problemas que estamos enfrentando hoy con ese aislamiento que han tenido nuestros jóvenes debido a la pandemia? No han tenido esas interacciones sociales, personales como acostumbraban. Ahora están estudiando a través, ¿verdad?, de las redes, de la computadora, pasan mucho tiempo allí y esas redes son una amenaza. ¿Qué tú nos dirías de este peligro que tenemos por delante? Sucede, Eduardo, que cuando inició toda esta problemática del patógeno, las sociedades tomaron medidas y decisiones sobre la base del poco entendimiento que se tenían. Y una de estas medidas fue el aprovechar la virtualidad, esta utilización de recursos tecnológicos, ya sea fuera para el trabajo, ya fuera para los estudios, ya fuera para muchas áreas de la vida. Pero ¿qué resulta? Al principio, las familias se integraron. Bueno, mira, yo recuerdo que hacía mucho tiempo que yo no hacía labores en la cocina y supuestamente yo, ¿verdad? Yo cociné, fregué mucho, tanto que las manos, mira, se me quedaron medio borrosas de tanto que fregué. Y como familia, aprovechamos una pequeña parte del principio de este tiempo e hicimos muchas cosas juntos. Pero ¿qué resulta? Que luego cada quien se fue concentrando, cada quien fue ubicándose dentro de esta nueva realidad. Los padres se dedicaron a su trabajo, los jóvenes inicialmente vieron la virtualidad como una novedad y se integraron en ella, pero nosotros olvidamos que esto trae consigo unos retos importantes y esta virtualidad trajo con nosotros una serie de situaciones que no vimos venir. La primera de todas fue una sobreexposición de una generación, de una parte de la sociedad que está en su etapa formativa, donde ellos están definiendo muchas cosas en su vida y el mismo hecho de la novedad, de compartir, de repente hubo una globalización extrema, porque ya todo el mundo estaba en grupos de otras partes del mundo, pero olvidamos que junto con este compartir también viene el mensaje, también viene la ideología. Y de repente nuestros hijos estaban utilizando
los recursos tecnológicos, pero también se estaban embuyendo en un mundo bastante rápido de compartir con personas que al final una de las grandes maravillas o atractivos eran las relaciones. Ahora, si tú te das cuenta y todos aquellos que tienen adolescentes o que tienen estudiantes en su casa, hay una palabra que yo quiero que ustedes se aprendan, porque esto sí nos va a dar agua de beber. Se llama Discord. Discord es una red social que es usada mayormente por este grupo. ¿Y qué pasa? Que entonces en el momento del estudio ellos tenían una pantalla viendo lo que estaba compartiendo el profesor, pero en otra pantalla o en otra ventana tenían una sesión compartiendo con múltiples personas. Una pregunta, Daniel. ¿Y no podían concentrarse en las clases entonces? No, lo que sucede es que la virtualidad tiene una ventaja para situaciones de necesidad dada una distancia insalvable. Pero para las operaciones diarias es imposible. Mira, en las tareas que nosotros realizamos, donde entrenamos especialistas que sí están interesados, ellos mismos dicen, no nos hablen de soluciones virtuales, porque entonces no es verdad que podemos tener la misma concentración en un aula con personas que están dedicadas a este momento para compartirlo con los hijos, compartirlo con la casa, compartirlo con el perro, que sonó el teléfono, que estoy trabajando, ese tipo de cosas. Nuestros hijos, bajo el argumento de que estaban estudiando, y es verdad, nosotros veíamos que en la pantalla principal ellos estaban y tenían su Zoom o su Teams y ese tipo de cosas, pero ¿qué pasa? Había una conexión que nosotros pasábamos por alto, que eran estas redes sociales que son propias de jóvenes. Realmente yo creo que se cumplió el currículum, pero posiblemente no se lograron los objetivos de aprendizaje en estos 2 años de tanta novedad, de tanta interacción y de tanta distracción. Entonces, hay, vamos a decir así, una distracción a la luz de lo que tú nos planteas. Los jóvenes no han aprovechado como deben aprovechar por la falta de concentración, quizás esas clases virtuales. Ok, eso es un peligro y un problema. Ahora, ¿qué otros peligros estamos o vamos a enfrentar con nuestros jóvenes? Es muy posible que cuando hagamos balance de quiénes son nuestros jóvenes en un corto tiempo, Sí. sean personas completamente diferentes que las que entraron a la pandemia. ¿Por qué? Y no estoy haciendo un juicio de valores si bien o mal, sino diferentes. ¿Por qué? Bueno, calcula que anteriormente nosotros teníamos ciertos controles en nuestras casas. Y estos controles decían, tú tienes computadora para hacer tu tarea 2 horas al día o tú tienes 3 horas. Pero ¿qué resulta? Que de repente todo ahora sucede en computadora. Desde por la mañana le dejan una gran cantidad de tareas para luego de finalizar las clases, y a eso se le suma que entonces los jóvenes no tenían nada que hacer porque no podían salir. Los que nos iniciamos en actividades familiares, llegó un momento que habíamos visto todas las series que nos interesaban. Ya habíamos fregado todos los trastes de la casa varias veces. Ya yo había quemado muchísimas recetas. Y entonces cada quien se fue concentrando en su mundo. Y estos jóvenes han estado siendo bombardeados con muchos mensajes sin filtro que ellos han estado recibiendo de manera continua durante casi 2 años. Y como te digo, el hecho de que ellos han desarrollado la capacidad de que, y tú los ves, y levantan las manos y comparten, pero también tienen una serie de aplicaciones las cuales les permiten tener un mundo paralelo. Ellos están como los Avengers y esos conceptos de mundo paralelo y de universo paralelo. Tengo aquí la clase, pero también estoy altamente involucrado en conversaciones, en juegos, en fotografía, en chat y todo ese tipo de cosas. Cualquiera diría, riesgo? Daniel, bueno, pero
está bien, ya tenemos que convivir con eso. El punto es, ¿cuál es el peligro que enfrentan con esos mundos paralelos, como tú dices? Aparte de la falta de concentración, que ya venía siendo un problema de antemano. Recuerda que cuando nosotros estuvimos en el colegio, nosotros nos asignaban unos libros bastante voluminosos, que si el Quijote, que cualquiera de esas obras, pero los muchachos tienen una capacidad de concentración muy reducida porque ellos están demasiado acostumbrados a ir a lo puntual y de seguir adelante. Entonces, ¿qué pasa? Además de, digamos, la dificultad del desarrollo cognitivo de los jóvenes, tenemos la dificultad de quién está filtrando todo este contenido que ellos están recibiendo. Y te cuento, no quiero con esto ser tremendista, pero es importante pensar en lo siguiente. Con todo este contenido gráfico, con este contenido auditivo, con toda esta captación del interés de una generación que nació conectada, resulta que también siempre viene un mensaje. Y de hecho, parte de los procesos de análisis que hacen las personas es que dicen, ¿qué tú ves en esa pintura? ¿Qué tú ves en esa foto? ¿Qué tú ves en esa representación? Porque siempre hay un mensaje asociado. El problema con esto es el mensaje que viene asociado. Por ejemplo, tú tienes grandes atractivos de jóvenes, de influencers, como se le llaman a los youtubers y esas personas que se están convirtiendo en mentores de personas que tienen tiempo libre, están ávidos de recibir información que posiblemente entre en contradicción con lo que le dicen sus padres, con lo que le dicen sus autoridades, y estos individuos le están trazando el norte y diciéndole qué es cierto. E incluso, oye, qué interesante, puede suceder que las preguntas que nos hagan los jóvenes pueden ser con algo parecido a esto. Papi, ¿qué tú piensas de tal situación? La pregunta no es una pregunta que viene del vacío, sino es para validar aquello que ese influencer que vieron en ese video que le estaba explicando cómo eran las cosas, y posiblemente una tarea sería, ve y valida con tu papá para que tú veas que tu papá piensa para atrás. Ve y pregúntale para que tú veas cómo ellos piensan diferente, porque ellos pertenecen a un mundo del pasado, a un mundo que murió. Ellos son dinosaurios y entonces no entienden nuestra realidad, y los jóvenes están captando eso. Entonces, ¿qué cosas tú has descubierto, verdad, en tus investigaciones que los están afectando? Yo sé que son muchas, porque es un bombardeo continuo en diferentes áreas en cuanto a su identidad, en cuanto a cómo deben vestirse, cómo deben comportarse. Pero si tú pudieses resumir el efecto que ese bombardeo está ocasionando en nuestros hijos, sería muy bueno para que los padres puedan estar apercibidos. Te cuento, esto afecta tanto a las damas jóvenes como a nuestros caballeros jóvenes, ¿verdad? ¿Qué resulta? Ha habido una redefinición de la belleza, donde la belleza son algunos criterios, algunos mensajes de personas idealizadas, damas que tienen un rostro de tal manera, damas jovencitas que deben tener una figura, deben tener una sonrisa, deben tener unos cabellos, deben vestir de tal manera. Y eso, aunque no te digan tú tienes que hacerlo, el hecho de que ellos están redefiniendo quién es una persona de éxito, quién es una persona moderna, ¿qué hacen las hijas? Bueno, pues se preguntan, pero yo no soy rubia, pero yo no tengo el cabello lacio, pero yo tengo facciones propias a la raza a la que pertenezco. Y fíjate que tú tienes en el continente americano toda una serie de facciones que vienen del mestizaje, del mulataje, que vienen de los indígenas, que vienen de tantas cosas. Y esto afecta indiferentemente a todos los grupos raciales a los cuales pertenece la población, digamos,
en Latinoamérica. ¿Y qué sucede? Yo he estado leyendo y veo que en algunos países orientales las jóvenes están haciendo cirugías para quitarse la silueta de los ojos que es propia de ellos. Además, esto le crea una presión en cuanto a la aceptación. Y esto tiene otras implicaciones. ¿Qué resulta? Que nuestras jóvenes, por más que se afanan, por más que visten, por más que tratan de adelgazar, nuestras hijas, nuestras mujeres, nuestras hermanas son de carne y hueso, no son figuras creadas, modificadas y manipuladas a nivel de gráficos, y nuestras jóvenes viven en una gran presión para caer dentro de ese molde. Por ejemplo, hemos encontrado casos de mucha depresión de señoritas que a la luz de nosotros son bellísimas, pero ellas se sienten como feas. Y la pregunta es, ¿quién te dijo que tú eres fea? No, no fue que me dijeron, pero yo vi, y entonces está esa tendencia. ¿A dónde conduce eso? A dos cosas. Una, a una tendencia hacia la depresión por un tema de aceptación. Además, se da una propensión de yo quiero hacer lo que me produzca aceptación en este medio. ¿Y cómo se traduce esto? Bueno, jóvenes que empiezan a exhibir su cuerpo, empiezan enseñando alguna parte, ahí entran en relaciones con unos supuestos admiradores, estos admiradores la introducen en un nivel más profundo de exposición, y cuando venimos a ver, ya las jovencitas, las adolescentes han mostrado cosas que luego no pueden recoger. Cuando tú dices que han mostrado cosas, Daniel, Elías, esas cosas que tú dices que han mostrado son partes íntimas de su cuerpo. De su cuerpo. Muestran partes íntimas de su cuerpo o realizan acciones, poses, movimientos y se ponen ropa y se presentan como seductoras. Y tú sabes que es un mundo que nosotros los que ya estamos casados, después que se encienden no hay forma de detenerlo. Pero que tú me dices de una joven que está recibiendo un estímulo de esa necesidad que ella tiene, tú eres bonita, tú eres preciosa, tú eres maravillosa, y la joven va caminando y va profundizando en ese sentido. Otro componente que hay de peligro para las jóvenes es, y mira, eso fue lo que yo aprendí en todo este caminar, y los padres que estén viendo este programa piensen lo siguiente: fue el incremento de relaciones con personas supuestamente de otros países. Supuestamente de otros países. Aparentemente en este periodo se dio una globalización de las relaciones sentimentales, virtuales, con personas de otras latitudes. Y eso tiene una implicación muy importante. Lo que sucede con estas relaciones a distancia es que no tienen forma de atraparme si yo me involucro en una relación con una jovencita. En el caso de los varones que tienen una tendencia diferente, las damas buscan aceptación y los varones buscan otro tipo de experiencia. Yo creo que el balance va a ser bastante negativo con los varones por el hecho de que hubo un consumo explosivo de pornografía y sensualidad. Esta pornografía y sensualidad altera el entendimiento de lo que es ser una joven bella, y lo que están buscando son estas actrices, son estos escenarios, son estas experiencias y estas actividades tan extremas y tan arrojadas. ¿Qué pasa? Que la pornografía tiene un impacto en el alma del varón de manera particular, y es que lo insensibiliza para relaciones reales. Y fíjate que todos los que han transitado el camino de la pornografía empezaron con una pequeña experiencia, pero que luego van necesitando más, van necesitando más, van necesitando más, y pasan desde semidesnudo a desnudo
a orgías, a homosexualidad, a pedofilia, porque ya no satisface esa experiencia. Hay otros elementos que podemos seguir hablando ahora de lo que ha impactado y los peligros de este tiempo. Mucha confusión, vemos entonces, hay engaño, depresión en los jóvenes a la luz de lo que tú dices, esas exposiciones de los de hembras y varones a la pornografía, más de los jóvenes, de los varones, trae problemas también en un futuro. Yo he visto también pensamientos suicidas en los jóvenes cuando no se sienten aceptados o cuando ven que han caído en una trampa o una relación ilícita o han hecho algún tipo de grabación enseñando alguna parte íntima o un baile que es indecente, obsceno en ese sentido. Háblanos de eso. Mira, de las cosas que nosotros hemos encontrado, porque estamos iniciando un trabajo recurrente con familias y padres, que hemos visto cómo no es posible alcanzar esa cima a la que pertenecen esos que redefinen la popularidad o la aceptación, como tú te preguntas, pero ¿cómo si en el caso de un adulto joven, cómo si yo trabajo tantas horas a la semana, yo solamente produzco esta cantidad, pero tengo un youtuber que produjo un video, que hizo algo en TikTok y que recibe $2,000 a la semana? Ese tipo de situaciones van creando una inconformidad y la persona se va asumiendo, mientras más quiere alcanzar, menos logra y eventualmente se entienden que han caído en una trampa en la que no tienen salida. Además de que resulta que muchas de estas cosas están rodeadas de celebridades en esa edad, donde tú tienes protagonistas, películas que promuevan el suicidio, que promueven el cortarse, promueven muchas otras situaciones que no son sanas. Además, cuando una joven o un joven se dan cuenta que han hecho el ridículo y que eso va a tener unas consecuencias, y cuando reciben el llamado bullying de los compañeros, mira, y se burlan de ella, y tú saliste, tú eres una estúpida, tú eres una tonta, tú eres un loco, todo esto, y esto se incrementa más que lo que nosotros conocimos en nuestro tiempo. Resulta que las personas entran en un estado de desesperación, y te voy a contar esta estadística. En una reunión donde participaron 8 familias, nosotros encontramos que 3 de esas familias tienen de sus jóvenes en tratamiento psiquiátrico y varios de ese grupo de 8, de ese grupo de 8 han estado bajo asistencia especializada, como se dice, por intentos de suicidio o amenaza de suicidio. Me salgo de ese grupo, contacto a una persona, estoy hablando de lo que estamos haciendo y me dice, yo también tengo problemas y he tenido que recurrir a asistencia especializada. Pero me comunico con otras personas, todas de un horizonte muy amplio, no pertenecen a un mismo grupo, y me dicen, yo tuve otro problema de esta naturaleza. Realmente, cuando nosotros vengamos a saber qué fue lo que resultó de este tiempo, las consecuencias van a ser terribles, donde vamos a tener muchos jóvenes que han afectado su vida, muchos jóvenes que no van a poder darle para atrás y van a estar impedidos o afectados de completar una vida sentimental normal por los impactos de estas exposiciones. Ok, Elías, tú nos has explicado el problema que tenemos por delante tan grave. Muchos padres que escuchan el programa dirán, bueno, pero es que yo trabajo, yo tengo muchas actividades, ¿qué yo puedo hacer
para lidiar con esta situación tan crítica? Porque estamos viendo que se están eliminando los criterios que definen la moral, que ahora todo es fluido. ¿Qué pueden hacer los padres para entonces trabajar con sus hijos? Ahí tenemos que volver a algo muy básico que la mayoría de nosotros vivió cuando teníamos esa edad. ¿Tú recuerdas que todos vivíamos a una distancia donde caminábamos a la escuela y Sí. que tú tenías contado que llegar de la escuela aquí te toma 10 minutos? Bueno, pues a las 2:45 está la familia comiendo junta en la mesa. Ya eso no existe. No. Tú también tenías que con mucha frecuencia, después de la hora de comida, la familia, los hijos se acostaban en la cama con los padres y hablaban y contaban todo ese tipo de cosas. Ya eso no existe. Anteriormente, tú tenías que los padres llegaban del trabajo y podían hacer cosas juntos. Ya la hora oficial de un padre llegar a su casa son las 8 de la noche. Y tú te das cuenta que aunque algunos definen el tiempo de calidad, existe algo que se llama tiempo. Y del tiempo juntos puede que salga algo de calidad. Y debido a esta dispersión que hay de intereses, de lugares, de distancias, de dificultades de transporte, nosotros estamos separados dentro de la misma casa. Y los padres no tienen esa oportunidad de influenciar en su hijo. Y pienso en alguna palabra de la Escritura donde dice, escucha hijo mío, hijo, dame tu corazón. Y nosotros tenemos que redescubrir lo siguiente. Nuestros hijos, ellos están ávidos de nuestra atención, de nuestro cariño. Ellos quieren aprender de nuestra sabiduría. Y ellos reconocen que papá sabe mucho. Ellos reconocen que mamá pelea, pero que ella tenía razón. ¿Y qué resulta? Que debido a que papá y mamá están fuera, debido a que también nos ha faltado sabiduría para manejar las facilidades de la tecnología, hemos permitido que nuestros hijos compartan y reciban atención de otros que no están llamados a ser los guías de nuestros hijos. Otra cosa que debemos hacer es poner menos énfasis en el uso de controles tecnológicos, o no poner menos énfasis, entender que esos controles tecnológicos que en el pasado funcionaron, hoy en día es imposible. Por ejemplo, anteriormente, cuando todos usábamos computadoras para conectarnos, tú podías decir, no te me conectes y la computadora está en la sala y es la que usa todos. Ahora, ¿qué pasa? Cada quien necesita un teléfono, cada quien tiene su espacio, cada quien tiene unas condiciones muy particulares. ¿Y qué resulta? Que nosotros necesitamos trabajar en el corazón de nuestros hijos. Trabajar en el corazón, transmitiéndole principios, transmitiéndoles seguridad, transmitiéndoles cariño, siendo creativos a la hora de compartir la palabra de Dios. Porque incluso esta es una generación que ya no te presta atención a las historias como nosotros lo hacíamos. Yo recuerdo que en un momento de la vida, las familias se juntaban y nos repartíamos quienes hacían cuentos y todo ese tipo de cosas. Y son recuerdos valiosos que están en nuestra mente. Pero ellos no tienen esa experiencia. Y sus momentos significativos son con otros. Nosotros no podemos pretender que por represión vamos a poder controlar todo lo que hacen de nuestros hijos. Y lo que necesitamos es trabajar para que ellos vivan los principios que nosotros, por la gracia de Dios, le estamos transmitiendo, aun cuando nosotros no estemos ahí. Además, hoy es tan fácil tú tener este programa, pero al mismo tiempo tener otra pantalla donde tú puedes estar viendo una comedia, cualquier tipo de contenido y tu interés está distribuido. Es importante volver a retomar el tesoro que es trabajar en el corazón de nuestros hijos. Y yo te voy a decir algo,
Llega un momento en que los hijos dicen, no, porque mi papá me dijo, no, porque mi papá me dijo. Y yo he podido darme cuenta, en mi caso particular, que teniendo y transmitiendo una actitud amorosa y comunicándole los consejos que se necesitan para su época, ellos te pueden decir, papi, tuve victoria con lo que tú me dijiste. Entonces, Amén. esto requiere oración, porque esto no es un asunto que estamos luchando contra carne ni sangre, ni estamos luchando contra compañías tecnológicas. Nosotros estamos utilizando con las tinieblas, estamos trabajando con las tinieblas del corazón de los hombres que quieren explotar las tinieblas del corazón de nuestros hijos. Sí, Elías, a la luz de lo que tú has planteado, es bueno hacer un llamado a los padres a que pasen tiempo con sus hijos, pero es un tiempo de poder conversar con ellos, de hacerles preguntas específicas, de poder compartir sus vidas, saber qué están pensando, cuáles son sus planes, en qué está su mente, con qué cosas están luchando y sobre todo, Elías, de construir murallas con la palabra de Dios de manera que ellos aprendan a discernir entre lo bueno y lo malo, entre las diferentes situaciones que se presenten, cuál es el mejor curso de acción. Nos queda 1 minuto de programa y me gustaría, Elías, que tú nos dieras una exhortación final en este último minuto, una recomendación final. Trata de conocer los intereses y las cosas que están gravitando en la mente y el corazón de tu hijo y busca formas prácticas, llamativas, que sean directas de responder a estas necesidades sin que ellos confirmen lo que le están diciendo sus enemigos de que tu papá es retrasado, de que la iglesia es restrictiva y por el contrario, presenta la Biblia dándole necesidades a sus problemas. Refuerza el mensaje de amor y trata de entender sus intereses y guíalos. Algo muy breve, con esto te digo. Con este énfasis que hay de la fluidez sexual en la identidad sexual, yo creo que nosotros debemos empezar a hablar con nuestros hijos ya a una edad más temprana que lo que nosotros pensábamos y empezar a hablar con nuestros hijos, decirle a tu hija, ven acá, ¿y qué muchacho del colegio te gusta o tú le gustas? E incluso animarlos a que vayan desarrollando esa identidad sexual, no para involucrarse en una relación extemporánea, pero para ir fortaleciendo y atendiendo a esos mensajes dañinos que ellos están recibiendo de algunos influenciadores. Elías, gracias por estar con nosotros en este programa. Hermano, gracias a ti y a tu equipo. Ojalá que los padres entiendan lo avanzado que está este terreno de pelea. Porque cuando nosotros trabajamos este tema hace 10 años, la primera vez, el escenario es muy diferente a lo que está pasando ahora. Padres, despierten y peleen la buena batalla por el alma de sus hijos. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en un programa más de Entendiendo los Tiempos.